conversemos de inmediato, gracias, con Achilles Hopkins. Él es el presidente de FEDEAGRO, ¿no? Se han presentado desde la semana pasada una serie de situaciones irregulares con la retención de tomar galdolas de parte de algunos gobernadores de estado y en este caso tomar un porcentaje de la carne que se va a distribuir. Esto ha sido crítico, Achilles, y ha generado también confrontación y una movilización bastante fuerte de parte de los productores, ¿no? Explícanos qué es lo que está ocurriendo. Sí, gracias por la invitación, Carlos. Realmente lo que estamos viviendo en los estados productores, específicamente en 4 estados productores, es una situación bastante delicada y comprometida cuando vemos que algunos gobiernos regionales pretenden imponer que parte del ganado que está saliendo de los estados, parte del queso que se produce allí, necesariamente tenga que ser comercializado adentro del estado y a unos precios que ellos llaman regulados que desconocemos realmente cuáles son estos precios. Esto no es nuevo, esto inició en el año 2016 en el estado de Barinas específicamente, donde se obligó a los ganaderos de Barinas a que 10% del ganado que se vendía tenía que ser vendido al Estado. Bueno, lo primero que debemos decir ante estos decretos que son ilegales y totalmente inconstitucionales, coartar la libertad de comercialización de un rubro de los alimentos atenta contra todo. Y un llamado de atención aquí, ¿qué se está haciendo cuando se obliga a que parte de la producción quede en estos estados productores? Se va a impulsar el desabastecimiento en los principales centros poblados. ¿Qué va a comer Caracas? Porque Caracas no produce ni carne, ni queso, ni produce leche. ¿Qué va a comer Valencia? ¿Qué va a comer Barquisimeto? ¿Qué va a comer Maracaibo? Yo creo que esto hay que evaluarlo realmente en perspectiva. Y aquí lo que está sucediendo es que tenemos una franca caída de la producción nacional en los últimos 10 años. Entonces no es con más controles, no es con más centralismo, no es con monopolio ni medidas arbitrarias como vamos a abastecer de comida al país. Yo creo que aquí los gobernadores, en lugar de pretender coartar la libre comercialización de los productos alimenticios, deberían abocarse a un plan para recuperar la producción nacional como único camino para combatir la escasez y el desabastecimiento. Ahora, Aquiles, ahí se presentó también una situación de franca y evidente contradicción entre la decisión que tomaban ellos a través de decretos regionales y la decisión y la responsabilidad que en este caso asume la Fuerza Armada Nacional a través de la gran misión Abastecimiento Seguro. En este caso, contradicción con el ministro de la Defensa. ¿Cómo han podido enfrentar en esto? ¿Hay confrontación entre ellos? Bueno, aquí pareciera haber una evidente confrontación de poderes, como digo, con unos gobernadores con decretos regionales que violan la Constitución y las leyes, y posteriormente sale un decreto de la Gran Misión Abastecimiento Soberano que dice que eso es atribución de ellos y que los gobernadores, y exhorta a los gobernadores y alcaldes a no limitar la movilización y la comercialización de alimentos en el país. Pero quiero insistir, Carlos, más allá de que haya un conflicto de poderes, de que el gobernador con su decreto esté violando algo que después se pretenda regular con el decreto de la Gran Misión Abastecimiento, es que este no es el camino. El camino es que si no hay comida es porque no se está produciendo lo que el país requiere. El camino es que Venezuela producía 70% de los alimentos que consumía y hoy en día solamente producimos entre el 20 y el 25% de los alimentos que consumimos. Entonces no es con más controles, precisamente el exceso de controles es lo que nos trajo hasta aquí. La intervención del Estado, el monopolio, el quitarle el espacio al sector privado, el irrespetar la propiedad privada, el irrespetar la rentabilidad de los sectores, eso es lo que nos ha traído hasta aquí. Por eso es que hoy en día los venezolanos no conseguimos los alimentos que necesitamos. Entonces este no es el camino. Que se pretenda coartar la comercialización y que existe ese conflicto, eso no va a generar ninguna solución, por el contrario, va a incrementar los problemas. Ahora, ¿tú crees que esto pudiera también pudiera uno sospechar o manejar la presunción que tiene un propósito o una intención política? Mira, probablemente pudiese existir, pero... Te lo digo porque ha habido declaraciones, por ejemplo, de Carlos Eduardo Albornoz, presidente de FEDENAGA, que dice que hay ciertos matices, ¿verdad? O cierto propósito con tinte electoral porque se acercan unas elecciones presidenciales. A lo mejor querrán, no sé, lo que usualmente hacen los que están en el poder, ¿no? Todo es posible. Lo importante es qué estamos haciendo y qué efecto estamos generando sobre los 30 millones de venezolanos que hoy en día no conseguimos la comida. Como te decía al principio, hacer que parte de la producción no llegue a los principales centros poblados, en primera instancia es violar la Constitución y en segunda instancia es incrementar la escasez del desabastecimiento en las principales ciudades del país. Pues yo creo que esto no le interesa ni al gobierno, ni a la oposición, ni a los productores, ni a nadie en Venezuela. Si el problema es que no hay alimentos, ¿cuál es la solución? ¿Cómo hacemos para producir más alimentos? Esto es lo que tiene que comprenderse y en ese camino debemos avanzar en conjunto el sector público y el sector privado. Aquí no hay manera de acomodar esto pensando en CLAP, pensando en nada de esto. Es con producción nacional como vamos a solucionar este problema. Fíjate, y sumo a ello, ya que mencionaba el presidente de FEDENAGA que esa declaración que recientemente ofreció, él habla de una situación crítica, peor aún de la que ya se está viviendo, hacia el segundo trimestre del año, porque en este primer trimestre lo poco que produce Venezuela, dadas las limitaciones que existen, se lo va a consumir. Lo de 2017, lo que fue la cosecha de 2017, lo poco que pudo obtenerse, se va a consumir en este primer trimestre y que pudiera agudizarse la situación en el segundo trimestre. ¿Ciertamente es así?
Sí, absolutamente es así. Podemos ¿Será tomar... por eso que quieren adelantar las elecciones rapidísimo para el primer cuatrimestre? Bueno, yo creo que si no se toman medidas inmediatas, pues las consecuencias las va a pagar el país. Y sí es verdad, lo que se produjo en 2017 va a alcanzar para abastecer en el mejor de los casos el primer trimestre del año. Va a seguirse produciendo algunas cosas, pero de manera muy limitada. Y por eso insisto, más allá de si aquí hay un interés político o no, de qué es lo que el gobierno pretende o no pretende hacer, lo importante que es que lo que está a la vista no necesita anteojos. Y si las cosas se hacen mal, los resultados van a ser malos. Y si no nos abocamos a recuperar la producción nacional Sí. de alimentos, el país no va a tener que comer. Después no importa si es en el mes 3 o en el mes 4 o en el primer trimestre o en el segundo cuatrimestre, es que no va a tener que comer el país si no recuperamos la producción nacional. Entonces, estas medidas representan la profundización del error y va a traer más caos a la nación. Nuestra invitación al gobierno nacional, todos los gremios de la producción estamos dispuestos a sentarnos para trabajar en un plan consensuado que realmente oriente el camino de la recuperación de la producción como único camino, como única vía para confrontar la escasez y el desabastecimiento. Ahora, estos gobernadores, por cierto, reasumiendo el tema con el que iniciamos la conversación, ¿estarían dispuestos a sencillamente, bueno, dar marcha atrás con la medida que han tomado? Bueno, yo creo que no les queda otro camino en primera instancia que respetar la Constitución, que respetar las leyes y entender que su intención lo que va a hacer es acrecentar el problema que se está viviendo en Venezuela. Esta no es la solución, este no es el camino, esta pretensión va a obligar a los productores a trabajar aún más a pérdida de lo que ya lo estamos haciendo y esto impulsará la caída de la producción que venimos confrontando en los últimos 10 años. Bueno, vamos a hacer una pausa, Aquiles. Enseguida regresaremos con Aquiles Hopkins, presidente de FEDEAGRO. Bueno, continuamos la conversación con Aquiles Hopkins, presidente de FEDEAGRO. Tú mencionabas, Aquiles, la necesidad que el gobierno, no sabemos si la ha asumido o no, de que el sector privado esté dentro de toda la dinámica o recupere su papel beligerante en lo que es la dinámica productiva nacional. ¿Hay algún indicio de que eso puede ocurrir? ¿El gobierno ha dado algunas señales? Porque una cosa es el discurso y otra cosa es la realidad tangible que se vive. Sí, realmente, del dicho al hecho hay mucho trecho. Pero lo que se tiene que comprender aquí es que el papel del gobierno es gestar la política, gestar las condiciones para que el sector privado produzca. No es el papel del gobierno producir alimentos, es el papel del sector privado, de los productores. Aquí quienes le hemos dado de comer a este país en la historia somos los productores agropecuarios, no es el gobierno nacional. El gobierno nacional tiene que ocuparse de su responsabilidad, gestar esa línea política para que las cosas caminen y nosotros los productores ocuparnos de producir. El monopolio en cabeza del Estado ha sido en buena medida responsable de la crisis que hoy tenemos de escasez y desabastecimiento de alimentos, las expropiaciones de empresas, de fincas productivas. Esa política confiscatoria del gobierno nacional es en buena medida responsable de que hoy en día el país produzca un tercio de lo que producía hace 10 tristeza años. saber que todas esas fincas están abandonadas, deterioradas, sin producción y todo. Esas fincas lo único que producen es lástima. Dolores de cabeza. Lamentablemente, muchos dolores de cabeza. Nosotros cuando las elecciones regionales, lo primero que hicimos desde FEDEAGRO fue enviar una invitación a cada uno de los gobernadores de los estados productores. ¿Para qué? Para trabajar en un programa de recuperación de la producción nacional en cada uno de los estados productores del país. Hay 17 estados del país cuya primera actividad es la agrícola y la ganadería. Entonces, eso ¿Y fue qué lo que pasó? ¿Cuál fue la respuesta? Ya están en el poder, ¿no? solamente nos recibió el equipo de la gobernación del estado Lara. Hemos tenido algunos contactos con el equipo de la gobernación del estado Guárico, pero los señores gobernadores a quienes invitamos a una reunión no se han sentado con los sectores productivos. Entonces, si no se entiende que el problema es que no estamos produciendo, si no se entiende cuál es la enfermedad, no vamos a conseguir el remedio de la enfermedad. Ahora, nuestro llamado nuevamente al gobierno nacional, a los gobiernos regionales, a los alcaldes, el camino no es el atropello y el coartar las libertades en Venezuela. El camino es cómo gestamos la recuperación de la producción nacional y esa es la responsabilidad del gobierno nacional y los regionales, gestar ese camino político para que los sectores productivos podamos hacer frente a la producción, podamos producir lo que en el momento pasado producíamos y producir más aún, abastecer este país y volver a exportar como lo hacíamos en el pasado. Ahora, lo contrastante es que a veces voceros del gobierno que se sientan allí en esa misma silla donde tú estás, en ese mismo sillón, te dicen que sí, que entienden que la partición del sector privado es determinante, que es importante, que es significativa, que se están dando pasos, pero uno no observa nada, la producción sigue caída, las contradicciones se mantienen, se toman decisiones como esta. Y se toman decisiones aisladas y inconsultas con los sectores productivos. Yo hubiese preferido que las gobernaciones se sentaran con los sectores productores, nos hubieran expresado que tenemos un problema de abastecimiento en las regiones y cómo es en conjunto entre el sector público, entre la gobernación o la alcaldía y los productores podíamos acometer un programa especial de abastecimiento en las zonas rurales del país y hubieran contado con todo el apoyo de los sectores productores. Inclusive,
Estamos dispuestos a colaborar, pero no vamos a aceptar ni un solo atropello más, no vamos a aceptar ni una sola violación a la Constitución más, ni un solo atropello más en contra de ningún productor. Lo sucedido en el estado Guárico el día sábado es una cuestión realmente vergonzosa, como en 2 alcaldías, en 2 municipios se paró una gandola de animales que venía sacrificado en Chaguaramas y pretendían confiscar el 15% de la producción en el municipio, en Chaguaramas específicamente, y después cuando llegó a Valle de la Pascua, como no se había confiscado en Chaguaramas, pretendían confiscarlo así allá. Eso no lo vamos a aceptar y de hecho ahí hicimos presencia de los productores agropecuarios. Hasta las 12 de la noche estuvimos allí y no les quedó otra pues que dejar que él siguiese su camino porque era ilegal lo que se pretendía hacer con ese productor. Y estamos dispuestos a defender todos los productores, a cada uno quien intente ser atropellado. Pero ustedes, por decirlo de esta forma, no han hablado con la otra cara de la moneda, que es la responsabilidad de la persona, el ministro de la Defensa, de este gran misión de abastecimiento soberano. ¿Han conversado con él? ¿Le han planteado la situación, el abuso que se está cometiendo? Bueno, específicamente con el ciudadano ministro de la Defensa no, pero con algunos personeros que hacen vida allí sí, con el Ministerio de Agricultura y Tierras, con quien tenemos un diálogo permanente, también hemos conversado. Ellos están en contra de lo que se está haciendo y nos manifiestan estar trabajando para que esto no siga sucediendo. Pues esto es una urgencia, porque lo que hay que estar claro es que estos atropellos en contra del productor y de la producción nacional simplemente incrementará la escasez del desabastecimiento de alimentos en la República. Ahora, te voy a agregar otra pregunta que tiene que ver con la situación en el campo. Recientemente también, incluso se hizo viral, se presentó a través de las redes sociales, el asalto a algunas fincas. Eso sigue continuando, dada pues la situación de crisis y de hambre que tienen muchos venezolanos en este momento. No sigo continuando, pero lo que sí se está incrementando día a día es el abigeato, es los robos de fincas, los robos de animales. Hacia Colombia aparecen animales muertos en la finca. Bueno, aquí hay de todo, aquí hay necesidad y está la delincuencia también a la orden del día. Y este es el trabajo que realmente debería cometer el gobierno nacional. ¿Cómo hacemos para prestar seguridad para que los sectores productivos puedan abocarse a hacer lo que saben hacer, que es producir alimentos hechos en Venezuela para todos los venezolanos? Ahora, lo que mencionabas, el caso de abigeato y todo ello, hacia Colombia siguen marchándose reses venezolanas, siguen enviando. El contrabando de extracción, el contrabando de extracción va a ser una realidad, mientras lo que nosotros producimos aquí valga 10 veces menos lo que se produce allá. Aquí la producción agropecuaria tiene un mal realmente importante que tiene que abocarse el gobierno nacional a solucionar. A nosotros nos pretenden regular nuestros ingresos, regular lo que nosotros vendemos, pero buena parte de nuestros costos están liberados porque el gobierno no asigna divisas para que vengan los insumos a Venezuela. Esto tiene que venir al dólar libre, nosotros asumimos esos costos. Un caucho aquí no existe de producción nacional, hay que importarlo. Repuestos para maquinaria agrícola, hace 3 años que el Estado venezolano no asigna divisas para que vengan repuestos para maquinaria agrícola. Eso lo tenemos que traer a dólar libre, pero pretenden regularnos nuestros ingresos con la venta de nuestros productos. Este no es el camino, esto es lo que ha incentivado la caída de la producción. Por cierto, aquí ¿ustedes tienen alguna expectativa con esto del nuevo DICOM, el renacer del DICOM? Mira, porque va a ser bien complicado. Lo importante de cualquiera de estas medidas es que realmente tenga un efecto positivo sobre la nación. Si es una más, si es un discurso más, si es algo más de palabra, los anaqueles de alimentos no se llenan con promesas ni con palabras, se llenan con hechos y con producción. Yo creo que es un interés de la República que realmente podamos avanzar en este camino. Y si esto es una falsa más, pues las consecuencias las pagan los 30 millones de venezolanos que hoy en día no conseguimos. Sí, porque están hablando de una inyección de dinero, pero solo de privados, que el Estado no va a intervenir, no va a participar. Bueno, ¿quién en la situación de crisis, de desconfianza y de irregularidad que hay en Venezuela va a traer dinero para ponerlo a participar en subastas? El dueño de las divisas en este país es la República, es el Estado venezolano. Él debería ser el principal oferente de divisas a este sistema cambiario, no el sector privado. El sector privado ni siquiera puede exportar porque ya prácticamente nada se exporta en Venezuela. Bueno, Aquiles, muchas gracias por hacernos un repaso, ¿no?, bastante general de la situación que se está viviendo en el sector agropecuario venezolano, que es muy, muy difícil. Hacemos una pausa. Al regreso tendrán ustedes la información del arte y el espectáculo en Lo Actual.